Un saludo, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la materia de Marketing de Servicios y Social. En esta oportunidad, el capítulo que vamos a desarrollar, que es el número 5, tiene por título Valor. Para poder empezar con este capítulo, vamos a dar una definición de lo que es el valor. Etimológicamente hablando, es decir, desde el significado de esta palabra, podemos decir que el valor es una cualidad o un conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. ¿Qué significa esto? Que el valor es un elemento que va a generar un cierto potencial en un determinado elemento, ya sea una persona o un objeto, que permita, como dice la definición, sea más apreciado por otras personas. Desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de marketing, el valor es muy importante porque es un elemento que va a generar obviamente beneficio para una empresa cuando introduce un producto al mercado, ya que mientras más valor tenga, no solamente desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista personal, va a generar mayores beneficios para la empresa. Es importante hacer una diferenciación entre lo que es el valor y el precio, ya que muchas veces existe una confusión en este sentido y se cree que el valor y el precio son sinónimos, siendo que esto no es correcto. Por eso es que vamos a explicar de manera específica cuál es la definición del valor y cuál es la definición del precio como tal. El precio efectivamente es un elemento que le da valor a un producto y se considera como el valor comercial del producto, es decir, la cantidad de dinero que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir o utilizar este determinado producto, y por el otro lado la cantidad de dinero que el vendedor está dispuesto a recibir por proporcionarlo. El precio en sí, obviamente, como decíamos, es un valor que tiene el producto, pero simplemente el valor comercial, es decir, el valor con el cual se va a realizar la transacción, es decir, de comprar y vender un determinado producto. Por otro lado, el valor en sí mismo de un producto hace referencia al nivel de satisfacción que genera este en el consumidor. Es decir, el valor va más allá del tema económico, sino que una persona va a dar más valor a un objeto en el sentido de que éste pueda satisfacer en mayor medida o de mejor manera la necesidad que está buscando satisfacer al adquirir el producto. Recordemos que todos los productos son desarrollados y comercializados con el propósito de satisfacer una necesidad. Entonces, en ese sentido, mientras mayor sea la satisfacción, el valor de este producto también va a ser mucho mayor. Puede relacionarse también con un elemento afectivo. Es decir, se puede generar un valor además del nivel de satisfacción, en el sentido de que la persona se sienta directamente relacionada con ese producto porque le traiga algún recuerdo, porque tenga relación con un aumento afectivo importante, etcétera, que son elementos que también maximizan el valor de un determinado producto. Entonces, es importante hacer una diferenciación, vuelvo a reiterar, entre lo que es el valor y el precio. Bien, una vez que ya hemos definido, hemos dado una definición de lo que es valor y ya se entiende, pues vamos a entender por qué es importante el valor de un producto cuando hablamos de marketing. ¿Por qué? ¿Cómo se percibe el valor desde el punto de vista del cliente? Como decíamos, parte importante de la generación de valor en un producto es que pues genere un nivel de beneficio o satisfacción al consumidor o al cliente. Eso por una parte. Por otra parte, otro elemento a través del cual el consumidor o el usuario o el cliente percibe el valor de un producto es a través del presupuesto o del precio. Como mencionábamos anteriormente, el precio es el valor comercial del producto, entonces también entra dentro de esta definición. Entonces, para poder determinar el valor o para poder entender cómo percibe una persona el valor de un producto, vamos a enfocarnos en estos dos elementos, el precio y el beneficio o la satisfacción. Ya como bien decíamos, mientras mayor satisfacción nos dé el producto, es decir, mientras más llegue a satisfacer la necesidad que buscamos satisfacer con este producto, va a tener mayor valor. Pero también está por el otro lado la parte del precio. Ahora bien, es importante entender esto de lo que es el precio de un producto. Se puede entender que un producto pues tenga
mayor valor si tiene mayor precio, pero no necesariamente es así. Todo depende de la visión que tenga el consumidor o el cliente de lo que es el precio. Es decir, para muchas personas un producto de alto precio es un producto de mayor valor porque relacionan obviamente el hecho de que sea más caro con que es un producto de mayor calidad y consecuentemente tiene mayor valor. Pero por otro lado, puede ser también que un producto que tenga menor precio que el de la competencia, por ejemplo, sea mucho más satisfactorio, para el consumidor. Entonces, en ese sentido, un precio más bajo le va a dar mayor valor en función a la apreciación que pueda hacer el usuario o el consumidor o el comprador de un determinado producto. Entonces, esa es la manera en la que se percibe el valor desde el punto de vista del cliente. Ahora bien, para poder entender mejor este elemento, podemos identificar cuáles son los elementos que generan valor dentro de un producto. Los elementos principales son los que tenemos en pantalla: la funcionalidad, la apariencia, la seguridad, la confiabilidad y la calidad. ¿A qué se refiere esto? La funcionalidad quiere decir que el producto sea lo más funcional posible, es decir, que sea fácil de utilizar, que sea práctico, que sea un producto que se pueda transportar con facilidad, que sea cómodo. En otras palabras, que llegue a satisfacer de la mejor manera la necesidad del consumidor, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de la funcionalidad en el sentido de, damos un ejemplo que son los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? En un tiempo, mientras más pequeño era un celular, tenía mucho más valor, es decir, los celulares más pequeños eran más caros porque era un tema de comodidad. Como es un teléfono móvil, pues mientras más pequeño era mucho más fácil transportar. Eso ha ido cambiando obviamente con el tiempo porque actualmente los teléfonos suelen tener un tamaño relativamente grande en relación a lo que era antes, ¿no? Pero se valoran otro tipo de elementos funcionales, es decir, por ejemplo, que sea ligero, que la batería tenga un tiempo de duración mayor, la cantidad de memoria que tenga, la velocidad, las aplicaciones que tenga, la calidad de la cámara, etcétera, que son elementos que le dan funcionalidad. Esos elementos van a generar valor en un determinado producto, ¿no? Por ejemplo, hablemos de otro tipo de producto, un vehículo, ¿no? Cuando una persona adquiere un auto, va a buscar que sea funcional en función a las necesidades que tenga. Si es una persona soltera que no tiene familia, va a buscar seguramente un auto que sea mucho más atractivo, que sea un deportivo, por ejemplo, que tenga un color llamativo, etcétera. Porque eso es lo que él necesita dentro de su perspectiva. Si es una persona familiar, es decir, una persona que tiene familia, hijos, esposa, etcétera, la funcionalidad del vehículo tiene que ser un auto grande donde pueda entrar toda su familia, que tenga un motor fuerte, que pueda resistir obviamente peso, porque obviamente pues va a llevar varias personas, van a transportar seguramente varios elementos, etcétera. Ese es el tipo de funcionalidad que busca esta persona en un vehículo, y eso obviamente le va a dar valor. Entonces el valor es muy relativo en función obviamente a la perspectiva de cada persona y a la necesidad que busca satisfacer. El segundo elemento es la apariencia. La apariencia es muy importante cuando hablamos del valor porque obviamente los seres humanos somos sensitivos, es decir, que los productos por lo general nos entran por los ojos, ¿no es cierto? Entonces la apariencia de un producto es muy importante. Si un producto se ve bien, ¿no? Si se ve atractivo, obviamente va a ser mucho más, va a tener mucho mayor valor porque nos va a llamar la atención en mayor medida, ¿no? La seguridad, ¿a qué se refiere la seguridad? Cuando hablamos de seguridad nos referimos a que un producto tenga cierta garantía, ¿no es cierto? Si hablamos de productos de tecnología, por ejemplo, que tenga un servicio postventa, que tenga un respaldo en el sentido de decir, este producto vale la pena porque por el tema de la marca, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso se refiere la seguridad, que nos dé garantía de que va a ser un buen producto, que lo vamos a poder utilizar con facilidad, que nos va a durar mucho tiempo, que es resistente, etcétera, ¿no? A eso se refiere la seguridad y obviamente esto nos va a dar también o le va a dar mayor valor al producto. La confiabilidad tiene que ver más que con el producto, tiene que ver más con la empresa o con el vendedor,
¿no? Si nosotros nos sentimos pues, confianza con la persona o con la empresa que nos está vendiendo el producto, obviamente eso con seguridad le va a dar mayor valor a nuestro producto, ¿no? Y lógicamente la calidad, ¿no? Si un producto tiene una calidad alta, lógicamente pues eso le va a dar un mayor valor al producto, tomando en cuenta que pues la calidad es sinónimo de durabilidad, es sinónimo de también de seguridad. Por lo tanto, es un elemento importante que va a generar mayor valor al producto. Estos 5 elementos se resumen en algo importante que en el marketing es considerado como el posicionamiento de marca, ¿no? ¿Qué es el posicionamiento de marca? Es cuando un producto se posiciona en la mente de un consumidor en función a la marca que tiene, que es el respaldo del producto, ¿no? Que nos da una visión de lo que es el producto y obviamente de pues el valor que tiene, ¿no? Un producto con una marca fuerte que lo respalde, obviamente va a tener un mayor valor. No es lo mismo, por ejemplo, pues comprarse un vehículo Mercedes-Benz que comprarse un auto de estos chinos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la marca te da obviamente todos los elementos que mencionábamos anteriormente, ¿no es cierto? Calidad, seguridad, funcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere el posicionamiento de marca, que es importante y es, en resumen, el elemento que genera valor en un producto. Bien, ¿qué es la creación de valor o cómo se crea el valor dentro de un producto? Cuando hablamos de un producto, básicamente vamos a decir que pues, como lo que mencionábamos anteriormente, del posicionamiento de marca, es decir, que los productos no van a nacer ya con un valor específico, sino que se genera el valor en el producto para que, pues, posteriormente sea un producto más reconocido en el mercado, ¿no? La creación de valor puede ir desde dos puntos de vista, desde el producto hacia el cliente, es decir, la creación del producto, la puesta del producto en el mercado, va a determinar, bueno, el valor se va a determinar en función a los costos, es decir, cuánto nos cuesta producir, y eso tiene que ver obviamente mucho con la calidad y la seguridad y demás. Mientras mayor calidad tenga un producto, mientras mayor funcionalidad tenga, mientras mayor seguridad ofrezca, obviamente los costos van a ser más altos para que obviamente se puedan cubrir todos estos elementos. Después del costo viene el precio, ¿no es cierto? Le damos mayor valor a nuestro producto porque, como decíamos, el precio es un valor comercial, es decir, la ganancia que vamos a tener. Entonces, mientras más alto sea el margen de utilidad, obviamente el producto va a tener mayor valor, ¿no? El cuarto paso es la evaluación. ¿Qué significa esto? El valor que le da ya el cliente al producto, basado en los elementos anteriores y basado también, como decíamos, en la relación que va a tener el consumidor con el producto, que eso le va a dar mayor valor y de esa manera llega al cliente. Esa es una manera de crear valor a un producto. Hay otra manera que va pues en sentido contrario, ¿no? Es decir, el cliente es el que genera el valor, le da valor al producto y en función a eso se puede definir el precio del producto y analizar los costos y ir hacia el otro lado, ¿no? Entonces el valor se puede crear desde el producto hacia el cliente o puede ser el cliente el que genere el valor del producto, ¿no? A eso se refiere estos dos modelos, el modelo clásico que va del producto al cliente y el modelo alternativo que va del cliente al producto. Bien, ahora, ¿por qué es importante el valor en el marketing de servicios? ¿Qué tendrá que ver con el marketing de servicios? Recordemos que los servicios son productos de carácter intangible, es decir, elementos que nosotros no los podemos ver, ¿no? Que no los podemos percibir físicamente y que, pues en este sentido, un producto de esas características, es decir, un servicio, tiene que tener ciertas características que, pues, generen mayor atractivo hacia el consumidor en relación a un producto de carácter tangible, es decir, a un bien, porque los bienes, como mencionábamos anteriormente, uno de los elementos que le da valor a un producto es
pues la apariencia, ¿no? Entonces, en el caso de los servicios, lamentablemente no tenemos la posibilidad de pues darle una buena apariencia porque es un producto intangible, ¿no es cierto? Entonces, es importante el valor, porque evidentemente hacer un producto intangible tenemos que buscar otros elementos que nos permitan generar valor a un servicio, ¿no? Esos elementos están relacionados precisamente con lo que es la atención al cliente, la atención personalizada hacia el cliente y los servicios postventa, ¿no? El servicio es en servicios más bien es fundamental, son fundamentales estos dos elementos, vuelvo a reiterar, por el hecho de la intangibilidad del producto, ¿no? Entonces, la atención que le puedas brindar a una persona cuando le proporcionas un servicio va a ser fundamental. Les doy un ejemplo. Ustedes van a comprar una prenda de vestir, ¿no? Entonces, si ustedes van a la tienda y en la tienda los tratan mal, no les muestran los productos, les dicen, bueno, solamente si va a comprar le voy a mostrar, ¿no? Pues si ustedes preguntan, le dicen, ¿tiene otro color? Y les dicen, bueno, es lo que ve, lo que está ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de atención reduce el valor del servicio, ¿no es cierto? Entonces, hay que más bien pues enfocarse en hacer todo lo contrario, ¿no? Cuando nosotros vendemos un servicio tenemos que tener una atención mucho mayor que cuando vendemos un producto tangible, ¿no? Porque los productos tangibles se promocionan y se venden por sí solos en muchos casos por la apariencia. En el caso de los servicios, pues es completamente diferente, ¿no? Si nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, obviamente la calidad de la comida es importante, pero más allá de eso es el servicio que nosotros recibimos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros vamos a un restaurante, no solamente vamos para comer, ¿no es cierto? Sino vamos a estar ahí, sentarnos, poder conversar con la persona con la que estamos yendo, pasar un buen momento, etcétera. Y son elementos que pues se van a evaluar al momento de calificar el servicio, ¿no es cierto? Si tú vas a un restaurante y te atienden bien desde el principio, te reciben en la puerta, te recomiendan dónde te puedes sentar, pues la persona que te va a atender tiene una atención personalizada contigo, ¿no? Te dice qué es lo que va a querer, te van llevando cosas cada momento, se acercan y te dicen todo está bien, necesita algo más, ¿no es cierto? Ese tipo de atención le da mucho más valor a un servicio, ¿no? Eh, o elementos adicionales que uno pueda poner, como pues poner, digamos, volvemos al tema del restaurante, poner música de fondo o música en vivo, o poner música ambiente, tener un ambiente agradable, cómodo, pues acogedor, ¿no es cierto? Limpio, eh, etcétera, son elementos que van a darle mayor valor a un servicio, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un servicio de entrega a domicilio, que está ahora tan de moda el tema del delivery, ¿no? Entonces, la atención es fundamental, que el producto llegue a tiempo, que la persona que va a entregar sea una persona amable, ¿no es cierto? Que esté atenta a responder cualquier pregunta que tú puedas tener, que puedan darte soluciones si tú tienes un problema, ¿no? Que puedan darte opciones en caso de que tú pues identifiques algún elemento que no satisfaga tu necesidad, etcétera, ¿no? Si te llevan el producto y te dicen, no, yo no sé, tendría que hablar con la empresa porque yo solamente he venido a entregar el producto, obviamente eso es un elemento que te va a generar una desconfianza y una desventaja desde el punto de vista del vendedor cuando no tienes un buen servicio, cuando no es personalizado, ¿no? Entonces ese tipo de elementos son importantes cuando hablamos del valor. Y por otro lado, el servicio postventa, ¿no? Un servicio, obviamente, no solamente se basa en el momento en el que se realiza la compra, es decir, en el momento en el que nosotros utilizamos el servicio, sino también después de eso, ¿no? Saber cómo la persona se ha sentido con este servicio, ¿no? Cuando hablamos de restaurantes o hablamos, por ejemplo, de cuando una persona hace una llamada, ya sea a una empresa de telefonía, por ejemplo, y hacer un reclamo de tu servicio de televisión por cable, etcétera. Normalmente, después de que te atienden, te mandan una encuesta, ¿no es cierto? Y te dicen, por favor, ayúdenos a responder esta encuesta para medir el nivel de satisfacción, ¿no? Entonces te dicen cómo te has sentido, qué cosas has visto que faltarían, si recomendarías o no el servicio, etcétera, que son elementos de postventa que van a servirnos a nosotros para mejorar algunos elementos. Entonces, el servicio postventa es fundamental cuando hablamos
de servicios, ¿no? Entonces, por eso es que es importante este tema del valor en lo que es el marketing de servicios, porque pues parte del marketing, como decíamos al principio de la materia, es potenciar la venta de un producto, ¿no? Y cuando hablamos de servicios, obviamente la mejor manera de potenciar el servicio es ofrecer un mayor valor a nuestro servicio. Entonces, en ese sentido, es fundamental hablar de lo que es el marketing, lo que es el valor en el marketing de servicios. Y con eso básicamente estaríamos llegando al final de este capítulo corto. Antes de concluir, comentarles que les he dejado una actividad en la plataforma que tiene que ver con lo que es la cadena de valor. La cadena de valor es un elemento o un bueno, una teoría desarrollada por uno de los padres del marketing, que es Michael Porter, y que pues cuando ustedes lo vayan a investigar, seguramente les va a aportar mucho a lo que estamos desarrollando en este capítulo. Bien, espero que el capítulo pues les haya servido mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.